Bien, vamos a tocar el tema de las invasiones bárbaras o migraciones germánicas. Deberíamos comenzar diciendo que la crisis que afecta al mundo antiguo durante el siglo III es una crisis que no solo afecta al Imperio Romano, sino que afecta a todo el mundo antiguo. Este fenómeno que hunde la estructura imperial romana es un fenómeno que se da en el tiempo y en el espacio y que afecta exclusivamente al Imperio Romano de Occidente y no al Imperio Romano de Oriente. Esta no se produce exclusivamente por factores externos, es decir, la crisis del mundo antiguo, es decir, por las invasiones de los pueblos bárbaros, sino que la crisis también y fundamentalmente es producto de factores internos. Por ejemplo, la incapacidad de la estructura de la civilización clásica para vivir en tiempos de paz universal. Y bueno, y tras la llegada de las tribus bárbaros, especialmente de los francos y los godos, desde los límites del imperio, se produjo de forma progresiva e inicialmente pasiva esta llegada de las tribus. O sea que no hay una introducción violenta desde el inicio. Dicha penetración no es atribuible únicamente al caos militar o a la negligencia de los soldados romanos en las fronteras, sino mucho más todavía. Se debe al desorden emanado especialmente del poder central, debido a que la propia administración imperial fue incapaz de controlar la situación existente dentro del imperio, ese caos, ese desorden existente dentro del imperio. Ahora, con respecto a los bárbaros, se da una política conciliadora y, y esa política conciliadora se debe a que a muchos de estos bárbaros se los nombra para ocupar cargos militares y administrativos, y la historiografía dice que este fenómeno se lo conoce como la barbarización del ejército romano. Ahora, usar el término invasor o invasión para definir el ingreso de los pueblos, de estos pueblos bárbaros o pueblos germánicos o pueblos extrarromanos en el imperio, puede darse una sensación equivocada. Los invasores no son más que refugiados. Son hombres, niños y mujeres que vienen huyendo de el empuje o de alguna manera huyen, ¿no?, de otros pueblos que venían a invadir sus tierras o corriéndolos de su territorio. Ahora, si bien existieron diferencias, ¿no?, diferencias culturales entre ambos pueblos, entre los germanos o los bárbaros y los romanos, estas diferencias culturales no eran tan profundas, siempre y cuando teniendo en cuenta determinados aspectos. Por ejemplo, los intensos contactos entre romanos y bárbaros, incluso algunos bárbaros ya estaban muy romanizados debido al contacto fluido con la civilización romana, por lo cual resulta difícil saber, ¿no?, qué fue mayor, si la romanización de los bárbaros o la barbarización de los romanos. Ahora, los nuevos estados germánicos que se van formando durante este periodo
adaptan las organizaciones políticas de la antigua Roma, lo cual hace suponer de que no hay un asalto al poder, sino que se supone o nos hace pensar que hubo solamente un cambio de gobernantes en el Imperio Romano. ¿Por qué decimos que hubo un cambio de alguna manera de gobernantes? Porque estos nuevos estados que fueron surgiendo continúan o siguen aceptando la supremacía jerárquica del emperador. Ahora, por ejemplo, Hertz sostiene que gracias a la crisis del siglo III y de alguna manera también gracias al avance del cristianismo, se da la consagración de Constantinopla en el 333 y que más que invasiones bárbaras, estos movimientos ante todo son para el occidente cristiano migraciones germánicas. Claro, debemos también tener en cuenta que las invasiones en sí son un verdadero movimiento migratorio. Es un movimiento migratorio complejo y a la vez prolongado, con múltiples causas. Por ejemplo, los clérigos de la Edad Media atribuían a las invasiones, ¿no? Decían que las invasiones eran producto de la poligamia, lo cual era considerada como un factor de expansión demográfica. Y la llegada de estos pueblos a territorios romanos de alguna manera es incierta. Y es incierta porque no sabemos realmente cuándo exactamente se produce las migraciones o invasiones producto del contacto ya existente entre estas poblaciones. Ahora, también podemos decir que uno de los factores pudiera haber sido por el cambio climático o por la densidad demográfica, pero sí, tal como las describe Tácito, es probable que estos fueran en busca de las riquezas de Roma. Y una manera fácil de obtener era invadiendo al imperio romano. Si nosotros hablamos de migraciones y hacemos referencia a que este periodo, más que invasiones, son migraciones, no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, a Lucien Musset, que nos habla de 3 oleadas de estas migraciones bárbaras o, por su defecto, invasiones bárbaras, las cuales, ¿no?, conformaron los reinos romano-bárbaros. Y en la primera oleada migratoria, esta primera oleada migratoria se da entre los siglos IV y V, es donde encontramos a los hunos, los godos y los alanos, provenientes del oriente, los vándalos y los suevos, y también los burgundios que provienen desde el occidente. La segunda oleada migratoria es entre los siglos V y VI y el siglo VI, destacándose acá a los francos, los alamanes y a los bávaros, ¿está bien? Y en la tercera oleada, que son entre el siglo VI y el siglo VII, se destacan los lombardos y los avaros. Ahora, Hertz, por su parte, al igual que Pirene, ¿no?, dice que la llegada de los hunos lanzó a los godos sobre el imperio. Y esta situación trajo trágicas consecuencias para Valente, quien murió en la batalla de Adrianópolis
Y estas invasiones de alguna manera aceleraron más, y más que una desintegración, hablamos de un proceso de asimilación cultural durante el periodo, ya que más que invasores bárbaros, ante todos, para el occidente cristiano, como dijimos anteriormente, se trataba de migraciones germánicas. Ahora, en poco tiempo, desde el periodo de las migraciones, en el imperio y dentro específicamente del imperio, hubo un grupo de pueblos ajenos al imperio romano, donde podemos destacar a los godos, a los visigodos y a los ostrogodos, a los francos y a los vándalos, pueblos que lograron hacer imperios más o menos duraderos. Y uno de estos imperios se convertirá en este periodo en un imperio formidable, como es el imperio de los francos. Ahora, miremos un poquito cómo, ¿no?, estas invasiones, ante todo, se convirtieron no en una forma de desintegración del imperio, ya que muchos reyes o emperadores de estos reinos tomaban los nombres romanos y seguían respetando algunas de las costumbres y algunos de los rituales que ya se practicaban dentro del imperio. Clodoveo, un franco en la Galia, Teodorico, un ostrogodo en Italia, Alarico, que era visigodo en España, ¿no?, pondrían de alguna manera un fin imaginario a este imperio romano de Occidente. Pero no fueron los únicos pueblos que lograron penetrar estos territorios. Además de esos pueblos bárbaros, llegaron otros, como los lombardos, los anglos, los sajones, los jutos, entre otros. Estos últimos, los sajones, ¿no?, ocuparían Bretaña, mientras que los primeros, los lombardos, ocuparían Italia. Ahora, pero ellas, ¿no?, a pesar de respetar una debilidad del imperio, nunca amenazaron con el dominio romano en el Mediterráneo, ¿no?, ya que, como se dijo, y como mencioné anteriormente, las migraciones bárbaras imitaban y buscaron adaptar en sí las formas de gobierno y las costumbres romanas. Ahora, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos y los burgundios gobiernan a la romana. Cambian las insignias germánicas por las romanas. Y muchos de ellos consideraban, ¿no?, su reino como parte del imperio romano. Pero no podían soportar mucho bajo el peso de la población romana, quienes veían a ellos solamente como generales militares. El romano en sí no ve a estos pueblos como gobernantes, sino que los ve como generales, y por esa razón no son considerados emperadores o reyes. Bien, a la llegada de estos pueblos se produce una combinación cultural de donde salió la civilización medieval, de la combinación del Imperio Romano de Occidente o de la cultura
antigua, específicamente romana, combinada con los aspectos culturales de estos reinos germánicos, ¿no? Se comienza a gestar la civilización medieval. Una civilización de síntesis en la que es difícil distinguir entre las tradiciones romanas y las múltiples aportaciones de los pueblos bárbaros. Por eso decíamos que no sabemos específicamente cuándo se produce o si se produce realmente la barbarización del pueblo romano o la romanización de los bárbaros. Ahora, con lo que respecta al aspecto religioso, los nuevos pobladores del Imperio Romano se convierten en el cristianismo. Dejan de lado las viejas prácticas paganas. Solo fue durante un pequeño periodo de tiempo en el que los invasores se acercan, por ejemplo, al arrianismo como religión, que poco a poco fue ganando terreno. Pero con el tiempo, esa herejía sería combatida o desaparecida, o se transformaría, dando como resultado un tipo de sincretismo que persistió durante mucho tiempo. Ahora, un aspecto importante para ello fueron las misiones evangelizadoras. Y especialmente también destacamos como un aspecto importante de estas misiones es el monacato, ya que las conquistas del cristianismo fueron debidas fundamentalmente a la obra de los monjes misioneros. Un estímulo para ello fue la vida austera que llevaban los monjes y que el pueblo se sintiera más identificado con esa vida austera, donde no había lujos y se estaban dedicando o se dedicaban exclusivamente a la penitencia, a la oración, a la castidad, que es uno de los principios que aplica el monacato. Ahora, si tocamos o hacemos referencia a la vida intelectual y cultural, se podría decir que las tribus, estas tribus migradas, debieron de alguna manera adaptarse o aprender latín o griego. Esto ocurre primordialmente por ser las lenguas por las que se regía el Imperio Romano, una lengua vernáculas de los invasores, esas lenguas vernáculas o lenguas originarias de los invasores, fueron con el tiempo desapareciendo. Y en el arte, estos tenían gustos por los metales preciosos y adornos suntuosos, pero el arte de los bárbaros es también un arte de síntesis, que reúne muy complejos, elementos complejos, de origen muchas veces incierto, y no sabemos específicamente de dónde es o qué orígenes tiene ese arte germánico. Ahora, en el imperio pudo también, el imperio también pudo tener parte de culpa en la invasión silenciosa de los bárbaros. Estos bárbaros que lograron romanizarse y penetrar en el imperio, ya que conforme el viejo sistema se iba debilitando militarmente, los emperadores romanos acudían con más frecuencia a reclutar mercenarios bárbaros para nutrir al ejército, lo que poco a poco, ¿no?, llevó a una paulatina barbarización del ejército romano. O
podríamos también decir que se barbarizó el Imperio Romano de Occidente o se romanizaron los bárbaros que entraron en el Imperio Romano. Y para concluir y cerrar, ¿no? Se puede concluir que a partir de la estabilidad, ¿no? En el Imperio Romano, todos los aspectos heroicos y originales de carácter bárbaro comienzan a desaparecer y el suelo de la Romanía comienza o ha bebido la vida bárbara. Bien, ahora, si nosotros deseamos profundizar un poquito más en este tema, podríamos utilizar algunos manuales, como por ejemplo Herz, ¿no? Historia de la Edad Media, Lucien Musset, Las invasiones, las oleadas germánicas. Yo también utilicé un artículo que es de Pierrotti, que se llama El paso de la antigüedad a la Edad Media, una ruptura o continuidad, un análisis historiográfico. Y también podemos utilizar, por ejemplo, a Pirene y su obra Mahoma y Carlomagno. Espero que les sirva por lo menos para acercarnos a la discusión sobre si fueron invasiones o si fueron migraciones y cómo la crisis del mundo antiguo dio origen a la civilización medieval y a las estructuras de esta civilización, teniendo en cuenta los aportes del Imperio Romano para su desarrollo.